eran entrevistas a profundidad, donde ya la confianza ya se había establecido. Entonces me platicaban con mucho detalle toda su vida, ¿no? Entonces de estas entrevistas, una de las cosas que vi que era la problemática principal actual de ellos, ya una vez que habían salido de prisión, era que tenían una segunda condena, o la segunda condena que se conoce, y esta segunda condena es a partir del estigma social porque fue preso, porque fue convicto, porque cometió un delito, ¿no? Entonces cuando regresan a la calle, cuando regresan a la sociedad, la gente no los acepta. Y las segundas oportunidades son muy complicadas para ellos. Sí, porque pues siempre que van a pedir un trabajo, tengo entendido que tienen que decir que estuvieron en la cárcel, ¿no? O que No. ¿Ellos no? Ellos no, porque como cometieron sus delitos siendo menores de edad, no generan antecedentes penales y pueden acceder a cartas de no antecedentes penales, por lo tanto. Pero como todos salen antes de que cumplan su condena total, salen 2, 3 años antes, tienen que completar su condena yendo a firmar y yendo a terapias de reconstrucción personal, psicológicas, etcétera, y tienen que participar de proyectos o de programas sociales. Entonces no pueden llegar y trabajar normalmente en una empresa porque necesitan una serie de permisos. Entonces en la segunda ausencia les piden una justificación y su justificación es que fueron a firmar a la cárcel. Y entonces ahí ya se destapa todo su historial. Y entonces, aunque no generen antecedentes penales, pero ya se queda sí hay un antecedente social, ¿no? Sí. Hola a todos, mi nombre es Jorge Flores y este es un episodio más de Potencializa, el podcast en el que me dedico a compartir ideas de negocios, tips de mercadotecnia y a tener conversaciones con personas que han sido capaces de diseñar sus propias vidas y ser felices. Todo esto con el fin de aprender de su experiencia y obtener consejos. Así que prepárate para aprender algo nuevo y llevar tus proyectos al siguiente nivel. En este episodio tenemos como invitado a Francisco Orozco Díaz, conocido también como Tico Orozco. Tico es licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara y activista de prevención de la violencia. Ha cursado diversos diplomados sobre derechos humanos, seguridad ciudadana y cultura de paz. Fue productor de diversas series radiofónicas, entre las que destacan Ritmos de Ciudad, programa pionero de difusión del rock y cultura joven de la ciudad, Entre la magia y la historia, Al norte por estas vías, Puente México, Todos en la línea, Hecho en Tijuana, entre otras. Tico, siendo un amante de la música y cultura, ha colaborado en diversas publicaciones locales y nacionales con artículos, reseñas y críticas del tema. Además, fue gerente de promoción de espectáculos del Centro Cultural Tijuana, CECUT, y gerente del Palacio de Bellas Artes, IMBA. De 2013 a la fecha, Tico es director de Casa de las Ideas y consejero de la Asociación Civil Tijuana Innovadora, en la cual coordina el eje de prevención social de la violencia y programas de reinserción social y laboral para jóvenes en riesgo a través de talleres de capacitación artística con enfoque de prevención de violencia y delincuencia. A inicios del 2018 fue galardonado como Ciudadano del Año del 2017 por su labor social y cultural en las comunidades por Grupo Salinas. Recientemente ofreció una charla TED con el objetivo de sensibilizar sobre la falta de acompañamiento social de la que han sido objeto los jóvenes en conflicto con la ley. En este episodio vamos a platicar sobre la trayectoria de Tico, enfatizando en su proyecto de capacitación artística con enfoque de prevención de violencia y delincuencia, conociendo los retos que conlleva el emprender un proyecto social. Así que si tienes una idea o te encuentras emprendiendo un proyecto de carácter social, estoy seguro que la experiencia de Tico te será de gran ayuda. Bienvenido, Tico Orozco. Gracias, Jorge. Pues primero que nada, Tico, para las personas que no te conocen, platícanos un poquito de ti. ¿Cuál es tu formación? Y cómo la vida te fue llevando como a diversos proyectos, a ser gerente de Bellas Artes y después a emprender un proyecto social como súper específico. Sí, pues el acercamiento con la actividad de cultura joven ha sido una constante en mi vida. A los 17 años, aún siendo obviamente yo joven, inicié un programa de radio que en ese momento se llamaba Onda Rockera. Onda Rockera fue el primer programa de radio que promovía el rock en Tijuana. El primer programa rockero en Tijuana. Antes de estaciones de radio como More FM o programas específicos en alguna otra estación. Este programa ya existía. Y el producir y conducir un programa y tener esta cercanía con los que estaban haciendo la cultura juvenil de Tijuana, me acercó a la promoción cultural. Empecé a hacer conciertos, empecé
con algunos conciertos en torno al programa de radio con grupos locales. Después hice... ¿Qué edad tenías, perdón? 17 años. 17 años, ok. O sea, si hubiera sido esta época, seguramente hubiera sido youtuber o algo así, ¿no? Tenía estas ganas de promover el arte y la cultura y el uso positivo del ocio. Okay. Y teníamos una Tijuana que te daba material para todo esto, ¿no? Una cantidad de grupos impresionante, de músicos, una efervescencia cultural en todos los sentidos. ¿Y cómo fue que te incorporaste así directamente al radio? O sea, ¿quién te dio la primera oportunidad? Yo llegué a la estación de radio a hacer un servicio social por la carrera técnica en electrónica. Ah, ok. Entonces llegué al área de transmisiones. Y como técnico. Como técnico, pero de transmisiones, no de cabina. No tenía nada que ver con la producción radiofónica. Tenía que ver con los aparatos, con el mantenimiento de los aparatos, los transmisores, las fuentes de energía, todo O sea, súper técnico. Todo lo técnico, totalmente alejado del área creativa de la estación. Y afortunadamente tenía en la estación un productor muy flojo, que faltaba mucho. Y a mí me gustaba mucho la producción. Me empezó a gustar desde el primer día que llegué a la estación de radio. Y me empecé a meter a cabinas y empecé a producir y empecé a grabar y empecé a... ¿Como en tiempos libres o como...? En tiempos libres y cubriendo al productor. Ok. Te dieron libertad como que lo cubrieras. Pero absoluta. Súper bien. Y entonces un día se abre una plaza de grabador en la estación. Y que era un escaloncito más arriba del puesto que tenía. Pero un día, un año después, 10, 11 meses después, y el gerente de la estación en aquel tiempo, que se llama Arturo Imas, me habla a su oficina y me dice, por regla sindical, lo tengo que publicar, abrir a concurso, y los que tienen más tiempo tienen derecho sobre la plaza. Quiero saber si a ti te interesa, porque veo que te gusta, y que le dedicas y que lo estás haciendo muy bien. Y si te interesa, yo me aviento el tiro con el sindicato para no concursarlo y dártelo directamente. Súper bien. Y Nos está tomando en cuenta tu iniciativa. Pues, exacto. ¿no? Eso está padre. Entonces me dieron ese trabajo. Y un poco después tomé un doble trabajo. Y en las mañanas era grabador de Stereo Frontera, del IMER. Y en las tardes era productor en el Colegio de la Frontera Norte. ¿Qué implicaba el ser grabador exactamente? Grabador significa que tienes la responsabilidad técnica de la producción. Eres el técnico de controles. De cabina, digamos. El técnico de cabina. Y el productor te dice dónde le cortes, dónde le pongas, qué música le pongas, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo no tenía como libertad creativa, ¿no? Pero aprendías como a manejar y editar, ¿no? Sí. De hecho, soberbia aparte, me hice muy, muy buen técnico de grabación. Lo disfrutaba tanto, que me apasionaba tanto, que lo disfrutaba y lo hacía con... por ejemplo, todos los programas que grabábamos, que eran muchos programas, se hacía una gran cantidad de producción radiofónica en Tijuana. Todos los programas que grabábamos, la gente me buscaba para grabarlos, para hacerlos conmigo, porque sabían que iba a salir bien el programa, ¿no? Súper bien. Y luego en el Colegio de la Frontera, a partir de esto, me ofrecieron trabajo, pero ahí no había tantos recursos técnicos. Entonces ahí era como doble, ¿no? Sí era productor, sí era grabador. Y empecé a desarrollar nuevas series. Pero ya a los 20 años ya estaba haciendo radionovelas, radiodramas, noticieros. Qué padre, o sea, fuiste escalando luego y creando nuevas cosas. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que me siento muy orgulloso de esa época fue una serie particularmente que a mí me gusta mucho, que se llama Entre la magia y la historia. Es a partir de un libro de Manuel Valenzuela, del investigador, sociólogo, el doctor Manuel Valenzuela, que habla sobre los mitos y leyendas de la frontera norte, pero hicimos una serie a partir de un personaje que es el hilo conductor de la serie,
hicimos radiodrama con un formato como de radionovela, donde el personaje central se sabía las historias, las conocía y las narraba, y se recreaban diferentes situaciones de los mitos. Y los mitos o leyendas eran desde Juan Soldado, Santa Teresa de Cabora, el Niño Fidencio, historias de todo lo largo de la frontera, de personajes que en determinadas regiones tienen como algún significado, ¿no? ¿Y ahí cómo ibas estructurando tú la parte del storytelling? ¿Cómo le ibas trabajando? ¿Ibas improvisando? O No, trabajábamos profesionalmente. Teníamos guión, obviamente. Teníamos guión literario, teníamos guión técnico. Le dedicábamos todo el tiempo. Era un momento donde había también mucho respeto a la parte creativa y de producción. Y, por ejemplo, yo podía estar una semana escuchando música. Mi trabajo era escuchar música. Y escuchaba y iba sacando pedacitos, segundos, para ver cómo iba a musicalizar cada episodio, qué le iba a poner, haciendo efectos. No había tanta facilidad, no había internet. No podía bajar efectos de ningún lado. ¿Grababas folies, pues? Los folies los hacíamos directamente. De estos folies, desde grabar los pasos con cinta magnética en el piso, con basura, estar haciendo los sonidos que... No, entonces era súper minucioso el trabajo y más. Por ejemplo, una vez necesitaba un caballo corriendo y los cascos sobre una mesa que hacía, nada me parecía que se escuchaba real. Todo parecía que era una persona tocando una mesa con algo. Entonces grabé a mi perro tomando agua y eso resultó que fue lo mejor, que se escuchó como un galope de un caballo. ¿En serio? Entonces, si yo te decía que era un perro, te dabas cuenta que era un perro tragando agua. Pero si nomás lo escuchabas... Pero si nada más lo escuchabas, como lo escucha toda la gente en la radio... Sí. Era un caballo corriendo. ¡Qué fregón! Y después de ahí, ¿cuánto tiempo duras en la cabina del Colegio de la Frontera Norte y acá en tu otro trabajo? Trabajé en Estéreo Frontera. Como empleado de Estéreo Frontera trabajé hasta el 93. Y en el Colegio de la Frontera Norte hasta el 95, diciembre del 95. En todo este tiempo me involucré en producciones de festivales, conciertos, algunas cosas de teatro. Entonces, en enero del 96 me invitan, o a finales del 95 me invitan a trabajar en el Instituto Cultural de Baja California. Y es como el ICBC más o menos. Es el ICBC. Es el ICBC. Instituto de Cultura de Baja California. Y me invitan a trabajar ahí, me invitan con un puesto que era como de productor de eventos masivos que recaudaran fondos para el instituto. Esa fue la invitación original. Cuando íbamos en la carretera, con el que fue mi jefe, me dijo en el camino, ¿sabes qué? Ese puesto no se liberó, pero sí quiero que trabajes con nosotros. Y o sea, no estaba la plaza, pues. La plaza no estuvo nunca. Por algo así muy chistoso. Que ya no pasa, pero que en ese tiempo pasaba, que ahí trabajaba el hijo de un político, y entonces no lo pudieron despedir porque su papá lo defendió. Sí. Entonces, eso pasaba en esa época. Ahora pues todavía, ya no se ve. Y entonces no se liberó ese puesto y me ofreció la jefatura del Departamento de Fomento Cultural. Pero así, o sea, en el camino, ya a Mexicali, ya a vivir a Mexicali y a trabajar al día siguiente. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues no se liberó, vas a trabajar, te ofrezco que seas el jefe de Fomento Cultural. O sea, nunca te dijo que no se abrió la plaza, o sea, ya estabas allá y te dijo, vas a entrar en otra plaza. Vas a entrar en otra plaza. Me lo dijo acompañado de la pregunta, ¿sabes qué significa eso? ¿Sabes qué es? Le digo, por supuesto, es la razón de ser del instituto. O sea, es un puesto muy importante y seguramente muy complicado. Pues veamos a ver de qué se trata, ¿no? y así empecé ya como funcionario cultural. Estuve a cargo del Departamento de Fomento Cultural y este departamento tenía a su cargo la Banda de Música del Estado, el Ballet Folclórico del Estado, los teatros.
el Teatro del Estado, el Teatro de la Ciudad de Ensenada. Y fue tu primer cargo como en una institución de gobierno, ¿verdad? Sí. ¿A qué retos te enfrentaste? Pues me enfrenté a todos los retos, a un aprendizaje, a marchas forzadas sobre la administración pública, sobre el manejo y la administración de proyectos culturales, sobre el manejo de personal. Tenía ya una cantidad de personas a mi cargo, que es distinto. Cuando tienes una producción, tienes locutores, actores, guionistas, etcétera. Son freelance, no son tus colaboradores, ¿no? Sí. Es por proyecto nada más. Es por proyecto. Acá sí, ¿no? Tenía que ver por temas laborales, por temas de horario, por temas de jornadas laborales, etcétera. Ok. Y ahí estuve del 96 al 98. Okay. 2 años en Mexicali. Y básicamente me corrió el calor de Mexicali. Ya no quise estar otro verano allá. Y cuando me regreso a Tijuana, me regreso porque me ofrecieron la coordinación zona costa, operativa zona costa del Instituto de Cultura. Okay. Los delegados del Instituto de Cultura tenían sus oficinas, tenían un personal limitado y luego tenían grandes compromisos de producciones grandes, pero no las podían resolver solo con su personal. Entonces la idea era este departamento, que era un departamento ambulante. Es externo, digamos. Era del mismo instituto, pero no dependía de ninguna delegación. Okay. Y apoyaba a las delegaciones en las grandes producciones. Okay. Cuando había un festival, cuando había una producción más compleja, que no fuera la presentación del libro, la inauguración de exposición, esas pequeñas actividades que regularmente hacen. Cuando eran estos eventos más grandes, estábamos este departamento que entraba y cubría todas las necesidades. En toda la zona costa que... Ensenada, Tijuana y Tecate. Okay. Rosarito, pero no había delegación todavía en Rosarito. Okay. Rosarito se atendía desde la delegación de Tijuana. Ya. Y ahí estuve hasta el 99 y entonces hice una pausa porque abrí un negocio de producción de impresos de gran formato. ¿Y cómo te fuiste del radio y por la un socio? Okay. Por un socio, un amigo, y quisimos emprender y tener un negocio, el cual nos fue muy bien una temporada, hasta el 2004, y finalmente lo cerré porque dejó de ser negocio. Okay. Cuando llegaron grandes empresas que ofrecían los mismos productos a mucho menor precio, okay. Entonces dejó de ser negocio. ¿Ahí ya habías estudiado la licenciatura en gestión cultural o todo? No, ahí había abandonado los estudios en comunicación. La licenciatura en gestión cultural es nueva, tiene pocos años y la acabé hace 2 años. Ok, después ya de todo tu trayecto recorrido en Bellas Artes, Eso fue después, exacto. Es algo natural, es algo normal que pasa en la gestión cultural. La promoción cultural es más antigua que la gestión cultural como profesión. Entonces, todas las primeras generaciones en gestión cultural, lo que realmente estaban haciendo era profesionalizando a los que ya estaban en la práctica. Okay. Y había gente que tenía 2 años, 3 años en la práctica, pero también habíamos personas que teníamos 20 años o más en la práctica, ¿no? Entonces, mis compañeros en la licenciatura, tenía compañeros de 60 años y que tenían toda su vida. Tenía una compañera, por ejemplo, que había hecho la currícula de varias de las materias de la misma licenciatura. Y que es una gestora cultural súper reconocida. Entonces muchos fueron prácticamente por el título, porque la experiencia ya la tenían. Exacto. Y era el título y reforzar la teoría de lo aprendido en la práctica, ¿no? Okay. Todo esto que te platico entre el 87 y el 2004... Simultáneamente tuve mi programa de radio que inició como Onda Rockera, el que te platiqué hace rato, y terminó con una buena temporada. Fue Ritmos de Ciudad, Ritmos de Ciudad, la vía rápida del rock. Y era un programa de rock, una revista radiofónica, que toda la música que se escuchaba era de rock en español. Okay. Y todo lo que platicábamos antes o después de la música tenía que ver con actividades culturales de la ciudad. Hablábamos de la exposición, de la película, de la obra de teatro, de cualquier cosa, con cualquier artista de la ciudad y por supuesto de música. Ritmos de Ciudad básicamente pasaron
todos los músicos de rock en español de los 90, ¿no? Tuvimos ahí... O sea, y todo lo hiciste simultáneo a todos tus demás trabajos. Pues sí, nunca lo abandonaste, pues. Incluso cuando estaba en Mexicali, era en vivo y no había estas posibilidades del streaming ni nada de eso. O de editarlo, pues aquí que no estamos en vivo, pues. Exactamente. Ahí lo que hacía... Cuando estaba en el Colegio La Frontera, con el acceso a un estudio, ocasionalmente grababa el programa cuando no podía estar en vivo. Okay. Pero antes de eso no, o después. Y lo que hacía era, por ejemplo, los viernes, era todos los viernes, excepto una corta temporada que fue diario. Todo el demás tiempo, de los 15 años, tal vez un año fue diario, pero 14 años fue solo los viernes. Okay. Era de 10 a 12 de la noche. La mayor parte del tiempo, aunque ¿Tu programa era de 10 a 12 de la noche? Uh-huh. Todos los viernes de 10 a 12. O sea, no tuve vida social. ¡Wow! Y al principio era de 10 de la noche a 2 de la mañana. Eran 4 horas al aire cada viernes. Okay. Y todo este tiempo fue onda rockera, ritmos de ciudad, la vía rápido del rock. Y los últimos 3 años fue ritmos de ciudad, música y cultura. Y ya no era rock, ya era música del mundo. Ajá. Y ya podíamos ir desde escuchar a una Chabela Vargas o alguien de, no sé, de Europa, de África, de Argentina, a escuchar algo de música electrónica muy moderna. Okay. Íbamos de músicas del mundo y el común denominador era que era música de calidad, ¿no? Okay, súper. Independientemente del género y lo que sea. ¿Y en qué año es cuando llegas a Secut? Secut llegó en 2004. ¿Fue primero Secut y luego Bellas Artes? Sí, exacto. Okay. En Secut me invitan en 2003 cuando inicia una administración nueva con Teresa Vicencio. Me invita a ser gerente del teatro. Nos conocíamos un par de años antes. Sabía de mi experiencia en el Instituto de Cultura y me invita a ser gerente del teatro. Entonces no podía, tenía mi negocio. Y no podía dedicarme a las dos cosas en ese tiempo. Yeah. Pero mi negocio de ese año fue el año malo del negocio cuando decidió cerrarlo. Okay. Y se alinearon ahí las cosas. Y se alinearon las cosas, pero tremendamente. O sea, cerré un viernes y la última semana que decidí ya cerrar, empecé a despedir empleados y a hacer los arreglos todo de los pagos y todo esto. Y para ya cerrar el local. Y el viernes, cuando me quedé, después de despedir de decirle adiós, despedida administrativa. Sí. Después de despedir al último empleado, 10, 15 minutos después entró una llamada que si me interesaba trabajar en el Secut. ¿Era la primera vez que te contactaban para trabajar en el Secut? Era la segunda vez, pero era un año después. La primera vez yo había dicho que no. Ok, pasó un año entonces. Pasó un año y coincidió con que estaba cerrando mi negocio. Sí. Y recibo la llamada. Entonces, acepto, por supuesto. Y ahí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿no te llenó tanto el emprender otra cosa? ¿Y decidiste volver? ¿O cuál es lo que rescatas ahí? ¿Qué es lo que te convenció a volver, digamos, a una institución? No tanto era regresar a la institución. La institucionalidad no es algo que me llame la atención o que me motive o me entusiasme. Lo que me motivaba era dirigir un espacio tan emblemático como el Teatro del Centro Cultural Tijuana. Okay. Las posibilidades que tiene y era algo que yo quería años atrás, pero nunca se había dado. Okay. Entonces no lo pude hacer, en la primera invitación no lo pude hacer por responsabilidad, porque tenía una responsabilidad con clientes, con trabajadores, y no le podía dedicar medio tiempo a ninguna de las dos tareas. Yeah. Las dos eran de tiempo completo. Entonces, un año después, cuando llega esta invitación, pues ya llega en el momento adecuado donde no tengo una segunda responsabilidad y lo tomo como mi única responsabilidad. Okay. Y me voy al Secut y empiezo el lunes en el Secut, después del fin de semana. Mira, no descansaste nada. Y ahí estuve del 2004, los primeros días del 2004 a finales del 2009. Okay. En el Centro Cultural Tijuana. Ahí, pues la responsabilidad era la programación de la sala de espectáculos, de la sala principal del Secut y la operación del mismo teatro, ¿no? Que es ¿Estaba en cabina otra vez? No en cabina, era gerente del teatro. Okay. No estaba directamente en cabina, pero algo, por ejemplo, de lo que me sentía muy orgulloso ahí era que yo podía operar prácticamente todo lo que
todo el equipo que estaba en el teatro. Okay. Tal vez en el que estaba más débil era en el equipo de iluminación, pero sonido, luces, tramoya. Okay. Estabas haciendo de alguna manera con lo que empezaste. Regresé a la parte de los fierros también que me gustaba. Me involucraba mucho con los técnicos. Teníamos reuniones cada semana y hablábamos desde temas creativos, de administración del tiempo y del mantenimiento y uso del equipo, ¿no? Okay. El teatro del Secut es el teatro más amplio, más equipado, con todas las características y condiciones para recibir prácticamente cualquier cosa, único en el noroeste de México. Sí, y el más activo, ¿no? Y el más activo. Sí. En 365 días teníamos 500 eventos. O sea, más de 500... uno por día. Chin, casi el doble. Casi el doble. O sea, había muy pocos días donde era única función, única actividad. Ok. Wow. Y de ahí, de hecho, y ahí dejé el programa de radio. Ahí lo dejaste ya definitivamente. No podía, los viernes en la noche seguro tenía obra de teatro, concierto o algo. Entonces ya definitivamente. Y ahí, o sea, de hecho creo asistí a tu plática de TED y ahí mencionan, o sea, cómo es que un tijuanense termina siendo gerente también de Bellas Artes. La máxima autoridad cultural, institución cultural en el país. Sí, bueno, pues a finales del 2010 me habla Teresa Vicencio, que es la conexión. Teresa Vicencio, que hizo muy buen papel en la dirección general del Secut. La invitan a ser la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Okay. Entonces ella conoce mi trabajo, conoce mi desempeño y me invita cuando entró a Bellas Artes y pasó otra vez la misma historia con ella. La primera invitación le dije que no. ¿Y cuánto que tiempo? Me quedaba en Tijuana y un año después, ya a finales del 2010, me dice, no me invitó al Palacio de Bellas Artes, me invitó a que trabajara en Bellas Artes nada más. Okay. En el instituto, no sé en qué área, no tenía un puesto específico la invitación. Pero a finales del 2010 sí me invita, me habla y me dice que me invita a trabajar con ella. Cuando le empiezo a decir que no me interesa vivir en la Ciudad de México, me dice, ¿Lo rechazaste principalmente por eso? ¿O? Sí. Primero me dijo, espérate, es el Palacio de Bellas Artes. La invitación es para la gerencia del Palacio de Bellas Artes. Le dije, espérame. Entonces sí, déjame pensarlo. Le pedí una semana para pensarlo. Básicamente, más que pensarlo, tenía que arreglar cosas personales en Tijuana. Okay. Una mamá grande, enferma, con ciertas necesidades que no me hacía sentir cómodo dejándola aquí en Tijuana. Platicé con mis hermanos lo entendieron muy bien y me apoyaron y básicamente se dividieron las responsabilidades de las cosas que yo hacía con ella aquí en Tijuana. Okay. Me fui con mucha tranquilidad y no necesité la semana. El tercer día regresé la llamada y les dije, por supuesto, me voy. Súper bien. Y al día, 1 o 2 días después volé para empezar la capacitación del ingreso a la gerencia. Y la capacitación pues era conocer todo lo que implica un inmueble y una gerencia tan compleja como la del Palacio de Bellas Artes. 500 empleados, 4 secciones sindicales. Ahí pasó ahí algo muy curioso. Ahí estuviste gerente también, ¿verdad? Gerente general del Palacio de Bellas Artes. Ok, no nomás del teatro. No del teatro, de todo el edificio. Wow. Ahí pasó algo muy curioso porque no lo he platicado, lo conoce mi esposa y algunos amigos, pero cuando Teresa Vicencio se le ocurre que yo puedo ser el gerente de Bellas Artes, le dice al que iba a ser mi jefe directo, okay. Es un buen amigo mío, y le dice, oye, ¿y qué te parece Tico para que lo invitemos al Palacio? Uh-huh. Dijo, no, pues es que necesitamos a alguien que sepa programar. Pues él programaba el Secut. Ok. Necesitamos a alguien que sepa de manejo de personal. Puros pues él manejó el personal y le fue muy bien. Necesitamos a alguien que sepa de sindicatos. Y entonces ahí Tere le dijo, no friegues. Ni tú, ni yo, ni nadie que llegue a este lugar sabe a lo que se enfrenta con los sindicatos, ni lo va a saber previamente. Bueno, vamos a probar. Y entonces la apuesta de Tere era que ella, cuando era directora del Secut, todos los días veía algo del teatro, resolvía algún problema que surgía en el teatro. Okay. Cuando entré yo,
se le acabaron los problemas a ella. Ya los resolvía bien. yo desde mi área, ¿no? Y ella lo que le apostaba era eso, que pasara en Bellas Artes. Allá en Bellas Artes, tiene la directora general del LIMBA tiene una oficina en el 4º piso de Bellas Artes. Y la mitad de la semana tenía que atender en Bellas Artes por la cantidad de problemas que había ahí. Cuando llego yo a Bellas Artes, un mes después, esa oficina prácticamente ya se abría solo cuando le quedaba más cómodo atender en Bellas Artes que en la otra oficina, no por necesidad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Bellas Artes? Casi 3 años. Pues bastante tiempo, te quedaste en la Ciudad de México. Sí, y muy bien, muy bien. Lo disfruté al final de cuentas. No fue en la mejor época porque le restas calidad a tu vida cuando tienes un trabajo tan demandante. Tan demandante, exactamente. Okay. O sea, en el ámbito profesional, pues sí, muy bien, pero en el ámbito personal te desconectaste de muchas cosas, me imagino. Sí, por supuesto. Por ejemplo, dormir con el teléfono a un lado, esperando llamadas a la medianoche porque falló algo del equipo. Algo muy particular que pasó en esa época es que yo estaba recibiendo el Palacio de Bellas Artes después de una gran remodelación donde cambiaron todo el equipo técnico del Palacio. Okay. Y ese equipo era muy sofisticado y había poca capacitación en México para operarlo y para mantenerlo. Entonces fallaba algo y era un problema universal, ¿no? Gigante. ¿Tienes que conseguir a alguien que le diera mantenimiento? Teníamos que resolverlo de cualquier manera. Por ejemplo, fallaron las plataformas en una ocasión, las plataformas del escenario. Tuvimos que conseguir al técnico del Cirque du Soleil para que fuera a programar y a capacitar al personal de Bellas Artes para que lo pudieran. Y me imagino que de un día para otro casi, ¿no? Casi, exacto. Sí, no, pues está complicado. Y de ahí, o sea, terminas tus 3 años en Bellas Artes y después te regresas a Tijuana. Y regreso a Tijuana. ¿Y es cuando empiezas directamente con lo de Tijuana Innovadora o regresas? Sí. Yo regresé a Tijuana por una invitación en aquel tiempo del secretario general de gobierno del estado, que era Paco García Burgos. Okay. Paco García Burgos, además de político, de funcionario, es pianista de concierto, es muy buen pianista. Y en una época cuando yo estaba en Bellas Artes, él estuvo allá una semana en una serie de reuniones de gobierno y me contactó, me dijo que necesitaba practicar porque él regresaba el viernes y el sábado tenía un concierto a beneficio de alguna causa social acá en Tijuana y tenía que practicar en un concierto nuevo que no había tocado. Okay. Entonces nosotros acabábamos de recibir un donativo de 2 pianos Steinway Hamburgo de $500,000 cada piano, que lo iba a tocar después el pianista Lang Lang, un gran pianista internacional, y que para que él lo tocara cuando llegara al concierto tenía que estar ese piano flojo, que ya hubiera sido tocado varios días, y necesitábamos contratar a un pianista que lo tocara diario. No, pues alineó. Y llegó Paco a querer practicar diario toda la semana. No, pues entonces él lo estrenó y lo preparó el piano. Todos los días se mandaba a afinar y llegaba Paco y estaba el piano perfecto para él. Súper bien. Él se sintió muy bien atendido, pero pues. nosotros también, porque tuvimos un muy buen pianista preparando el piano. Lang Lang lo tocó maravillosamente y no tuvo ninguna queja de ese piano. Y entonces, tiempo después, ya cuando estaba terminando la administración de federal y por lo tanto también mi trabajo en Bellas Artes, Paco me invita a que dirija, a que coordine el Centro Estatal de las Artes aquí en Tijuana. Okay. Y el CEART. Y me invita así como con prisa, ¿no? Vente rápido, porque ya lo vamos a abrir en tanto tiempo. Y entonces, cuando yo regreso a Tijuana, regreso con esa invitación. Y en esos días, como con un amigo que se llama José Galicot, que preside Tijuana Innovadora, y me platica que tiene un espacio que le dieron en Comodato, que se llama Casa de las Ideas, y que no tiene ni idea qué va a hacer ahí, que es un inmueble en obra blanca, que no tiene proyecto y no tiene todavía nada, ¿no? Okay. Entonces, yo ese lugar ya lo conocía, porque lo seguía en redes. Porque ganó varios premios, creo, por la innovación en la arquitectura y todo, ¿no? Sí, exacto. Sí, eso fue después.
Eso fue cuando ya estábamos ahí. Antes de que yo llegara, y por lo que yo lo conozco, es porque amigos de Tijuana, promotores, artistas y sobre todo periodistas, como Yolanda Morales, como Jorge Nieto, estaban publicando en redes de que había sido invadido por una persona. Y la comunidad... Casa de las Ideas. Casa de las Ideas. Okay. Lo invadió... Así era la nota, ¿no? Después salió que posiblemente no fue una invasión, sino un malentendido, lo que sea. Pero en ese tiempo la noticia era que había sido invadido. Y la comunidad se organizó para pedir que lo regresara la persona que lo había invadido, que lo regresara para que siguiera su vocación cultural. Sí, entonces a mí me llamó muchísimo la atención un grupo de personas, de vecinos de una colonia, se organizaron exigiendo que les devolvieran un activo cultural, ¿no? Qué loco. Sí. Y lo estuve siguiendo y resulta que de lo que me platica Galicot es de este espacio. Entonces le digo, la primera invitación fue a que le ayudara, a que hiciéramos algo en Casa de las Ideas. Entonces me empiezo a involucrar y pues, vimos la posibilidad de conseguir recursos internacionales, fondos internacionales para operarlo. Okay. Presentamos algunos proyectos y cuando se vio como que este espacio podía funcionar, podía tener una nueva vocación que no solo era la de oferta cultural, sino también la de la prevención social de la violencia, entendiendo el contexto donde está Casa de las Ideas, fue cuando ya decidí no entrar en ninguna institución. O sea, ya no entraste nunca a CEART, entonces. Nunca entré a CEART. Ok. Para la gente que no conoce dónde se ubica Casa de las Ideas, ¿dónde está? Casa de las Ideas está en la zona más céntrica de la colonia, de una de las colonias más complicadas de Tijuana, que se llama Camino Verde. Okay. Camino Verde ha sido una colonia que siempre ha estado en los titulares de la prensa porque ha sido una colonia que ha sufrido de mucha violencia. Por ejemplo, en 2012, cuando se hizo un diagnóstico en Tijuana sobre la seguridad, Camino Verde tenía el primer lugar de internos en el sistema penitenciario. Ok, o sea, súper alto el índice. El índice delictivo es altísimo, ha sido altísimo. El primer lugar que estaba en 2013, ahorita está en el 5º lugar. ¿Ahorita la colonia está en el 5º lugar? Uh-huh. Ok, bueno, de todas maneras. De todas maneras es muy alta, pero sí. Creo que hay como cerca de 200 colonias prioritarias con altos índices delictivos en Tijuana. O sea, tenemos un problema en la ciudad. Sí. Entonces, empiezas en Casa de las Ideas y ahí luego empiezas ya el taller de prevención contra la delincuencia o empieza nada más como espacio cultural. Es un programa mucho más noble. No tenemos como tal un taller de prevención contra la delincuencia. Te lo platico con un poquito más de detalle. Lo que hicimos es, a partir de un centro cultural comunitario, diseñar una serie de talleres con temas artísticos, pero con enfoque de prevención de la violencia. Okay. ¿Y cómo lo previenen? ¿Qué talleres son? Son talleres de cine, video documental, periodismo, fotografía, teatro, danza, literatura, radio, etcétera, etcétera. Son 18 o 20 talleres. ¿Completamente gratuitos? Completamente gratuitos y la currícula del taller es artística, ¿no? O sea, el joven se capacita en una disciplina artística. Okay. Es un taller de 3 meses con 1 o 2 sesiones a la semana y el enfoque de prevención se lo damos a partir del fortalecimiento de las habilidades para la vida. Hay 10 habilidades para la vida que son, por ejemplo, empatía, autoconocimiento, relaciones interpersonales, manejo de conflictos, manejo de estrés. Estas 10 habilidades las propone la Organización Mundial de la Salud y sostiene que en la medida que estas habilidades estén más fortalecidas en el individuo, tienen más posibilidades de mantenerse al margen de la violencia o la delincuencia, de tomar la decisión de no participar de. Entonces, los talleres, tú vas a un taller de radio donde tenemos un podcast que transmitimos en Spreaker que se llama Nuestras Voces, aprovechando el comercial. Y
vas a un taller de radio y estás aprendiendo a hacer radio. Sí. Y estás transmitiendo y estás comunicando, pero en cada una de las sesiones que aprendes la disciplina de esta herramienta de comunicación, los ejercicios o las dinámicas dentro del taller le pegan directo al fortalecimiento de una de las habilidades para la vida. Ok. Por ejemplo, ¿cada taller abarca solo una habilidad de la vida o en ese taller trabajas varias? Cada sesión abarca una habilidad o dos, y en cada a lo largo de los 3 meses o cubre las 10 habilidades o la mayoría de ellas. Súper bien. ¿A quién va dirigido exactamente estos talleres? Ese va dirigido a niños, niñas, adolescentes, principalmente, de la colonia. Y la prevención de la violencia se maneja en 3 niveles, primario, secundario y terciario. La prevención primaria es la prevención universal. Es lo que tú ves, por ejemplo, en una campaña en medios o en una actividad que no esté focalizada, que esté abierta a comunidad en general. Okay. Y la prevención secundaria, que es lo que hacemos en Casa de las Ideas, está dirigida a personas en convivencia con la violencia, en entornos violentos, ya sea por lo físico o por lo personal, ¿no? Okay. Y en Casa de las Ideas, que está en Camino Verde, en una comunidad de altos índices delictivos, donde cuando tú le preguntas a los chicos sobre temas de delincuencia o de violencia, todos tienen alguna referencia, todos conocen a alguien en la cárcel, todos conocen a alguien que vende drogas, todos han sufrido algún tipo de violencia personal, tienen gran parte de las familias de Camino Verde son monoparentales, que vienen de separaciones con violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hacemos prevención secundaria. Y la prevención terciaria, que es otro proyecto que ojalá alcancemos a platicar, esa se hace ya con jóvenes en conflicto con la ley. Jóvenes que participan de una pandilla, que han cometido delitos, que han o están o han estado en involucrados, condena, que ya han sido juzgados, etcétera. Okay. Ese proyecto que me hablas aparte, ¿cómo se llama? Se llama Programa Psicocreativo, que es con el que empezamos a trabajar la prevención terciaria en Casa de las Ideas. Y lo que hicimos ahí fue trabajar en el Centro de Tratamiento para Adolescentes, en ese tiempo así se llamaba. ¿Ese dónde está? Está en la Vía Rápida, enseguida de las placas. Antes de la unidad deportiva. Sí. Para menores, es una cárcel para menores. Sí. Y los jóvenes que actualmente están en esta cárcel, en este centro de tratamiento, como realmente se llama. Bueno, no, de hecho, actualmente se llama Centro de Internamiento para Adolescentes. Internamiento. No de tratamiento. En este centro de internamiento, los jóvenes que están ahí básicamente han cometido delitos de alto impacto, que son homicidio, secuestro, y todos menores, portación de arma de fuego, robo con violencia, etcétera. Todos menores cometieron el delito. Y las condenas pueden ir entre los 2, 3, 4 años a los 10 años. Que nadie se queda 10 años. Normalmente salen entre los 7 y los 8 años. Y por supuesto, pues ya salen mayores de edad, ¿no? Entran a los 15, 16, 17, salen a los 22 y los 24 años. ¿A qué cosas se enfrenta una persona, un niño, o sea, tan pequeño como para que se vea involucrado en un crimen? O sea... El año pasado tuve una idea de hacer un documental a partir de las historias que me estaba... Nosotros en la intervención no les preguntamos nada sobre su delito, sobre su vida. Trabajamos de ahí para adelante. Y no entramos en detalles de nada. De hecho, es parte del modelo de intervención. No nos involucramos con nada de lo que haya pasado. Nos enteramos después por diferentes situaciones. Por ejemplo, una nota que salió en televisión con uno de los productos que tuvimos, que fue una canción de rap. Que todos los que habían estado en nuestro grupo estaban ahí por homicidio, por ejemplo. Antes no lo sabíamos nosotros, hasta la nota periodística. Pero cuando salen, yo empecé a hacer un ejercicio donde los entrevistaba, hacía entrevistas a profundidad con ellos a partir
lo que quería yo era entender más su contexto, entenderlos más a ellos y poder tener herramientas para hacer diseños de programas más eficientes, ¿no? Okay. Y entonces, platicando con ellos, entrevistas de 3-4 horas con cada uno de ellos, donde súper profundas. Eran entrevistas a profundidad, donde ya la confianza ya se había establecido. Entonces, me platicaban con mucho detalle toda su vida, ¿no? Entonces, de estas entrevistas, una de las cosas que vi que era la problemática principal actual de ellos, ya una vez que habían salido de prisión, era que tenían una segunda condena, o la segunda condena que se conoce, y esta segunda condena es a partir del estigma social porque fue preso, porque fue convicto, porque cometió un delito, ¿no? Entonces, cuando regresan a la calle, cuando regresan a la sociedad, la gente no los acepta. Y las segundas oportunidades son muy complicadas para ellos. Sí, porque pues siempre que van a pedir un trabajo, tengo entendido que tienen que decir que estuvieron en la cárcel, ¿no? O que No. ¿Ellos no? Ellos no, porque como cometieron sus delitos siendo menores de edad, no generan antecedentes penales y pueden acceder a cartas de no antecedentes penales, por lo tanto. Pero como todos salen antes de que cumplan su condena total, salen 2-3 años antes, tienen que completar su condena yendo a firmar y yendo a terapias de reconstrucción personal, psicológicas, etcétera, y tienen que participar de proyectos o de programas sociales. Entonces no pueden llegar y trabajar normalmente en una empresa porque necesitan una serie de permisos. Entonces en la segunda ausencia les piden una justificación y su justificación es que fueron a firmar a la cárcel. Y entonces ahí ya se destapa todo su historial. Y entonces, aunque no generen antecedentes penales, pero ya se queda sí hay un antecedente social, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo que pensé fue hacer un documental para sensibilizar sobre el proceso de vida de estos muchachos, qué los lleva a cometer un delito, cómo tratan de reinsertarse en la sociedad y cómo la sociedad los rechaza de cierta manera, ¿no? Y el nombre de trabajo de este documental se llamó La Segunda Condena. Lo empecé a trabajar con Tonali, con Alberto Gutiérrez, con Jay, con otras personas. ¿Está en proceso todavía? Está en proceso, pero no fue un producto con el que después no me sentí muy cómodo. ¿Por qué? Porque estaba muy bien cubierto la parte de la sensibilización respecto al que cometió el delito, pero no encontré la manera de no atender a las víctimas dentro del documental. Solo estaba cubriendo la parte del victimario, pero no de la víctima. Porque si están por homicidio, quiere decir que le privaron de su vida a varias personas. Y esas personas no estaban reflejadas en la escaleta del documental. Y mientras no encuentre la solución, no lo voy a hacer. Entonces, pero eso me llevó a otra cosa que hice con Spécola, con Marco Celis, unos videos cortos que se llaman Jóvenes Mensajeros. A partir de estas entrevistas recupero la relación con ellos, que bueno, nunca la perdí, pero los invito a que participen, les platico de qué se trata. Y lo que hicimos ahí fue 4 cápsulas, 3 minutos, donde también a partir de entrevistas, pero estas entrevistas las dirige un rapero que se llama Danger. Ah, sí las vi. Y Danger los entrevista, platica con ellos, se ve en la cápsula que a partir de esta plática rescata factores de riesgo a los que se enfrentaron ellos a lo largo de su vida y que los lleva a cometer el delito, ¿no? Y entonces lo resume en un freestyle, en un rap pequeño que hace al final de la cápsula. Están súper padres. Y para eso compartí con Danger algunos piezas de las entrevistas que había hecho previamente. Platicamos mucho. Viene a Tijuana 3 días antes. Nos entrevistamos con los muchachos. Como era prácticamente a partir de la conversación de Danger, no podía ser a partir de un guión. Teníamos que ver que la conversación fluyera entre ellos. Entonces se conocen previamente, platican. Y ya en la entrevista final, que fue la buena, la que se grabó, nos reunimos después de la entrevista, Danger y yo.
trabajamos, él hace una propuesta de los factores que él ve, yo checo que estos factores no sean repetidos, que sí sean factores de riesgo, y él hace una propuesta de rima y lo rapea, lo grabamos. Súper bien. Pero en 5 minutos. Danger es un extraordinario rapero. De los mejores de todo México y Latinoamérica, ¿no? De los mejores de México, pero lejos de ser un extraordinario rapero, es una persona con una sensibilidad extraordinaria respecto a las problemáticas sociales e individuales. Entonces, tuvo una participación súper acertada en este programa. Súper bien. ¿Cuál es el mayor reto que has tenido al implementar este programa? El mayor reto, yo creo que es un reto permanente de no perder el enfoque de que en el centro de todo están los jóvenes, en el centro de todos los programas. Son personas que tienen una vida propia, que sienten, que piensan, que tienen un mundo de oportunidades frente a ellos y que no puedes quedarte en el trabajo de escritorio y de diseño en la computadora de los programas sin socializarlos, sin tener este ejercicio de ida y vuelta de lo que va a pasar y cómo va a pasar para que no pierdan este sentido personal, ¿no? Uh-huh. Humano. Sí. Uno puede teorizar mucho sobre lo que puede pasar a partir de la intervención sociocultural, pero no necesariamente va a pasar como tú lo estás viendo a partir de que te clavas ahí tecleando y diseñando un proyecto, que pasa muchísimo eso. Sí. Tienes que tener la sensibilidad y darte el tiempo de platicar y conocer los casos y profundizar en los casos. Tomarte el tiempo de hacerlo, el proceso, ¿no? Y lo importante que es eso, ¿no? Hace unos meses, por ejemplo, platicando con una persona que está ya trabajando en proyectos de intervención, que estuvo en prisión por homicidio, que sale de prisión, que nos acerca con nosotros, que lo acercamos a un par de cursos de promotoría de no violencia, de cultura de paz, y que empieza a trabajar con nosotros. Me dice en algún momento, es que me quedó muy grabado cuando me dijiste, yo no me acordaba que le había dicho, pero sí me recordó que es muy importante lo que dices. Sí. Entonces no lo puedes soltar así, decir una barbaridad. No, porque a alguien se le puede quedar ese mensaje. A alguien se le puede quedar un mensaje malintencionado, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que más has aprendido al convivir tú con estas personas? Por ejemplo, con estas entrevistas que duraron 3-4 horas, o sea, uh-huh. ¿Qué es lo que te deja a ti? Yo creo que lo principal que me dejó es entender que, y lo dije en la charla, no da tiempo la charla para profundizar en ese tipo de cosas, pero lo que más me dejó fue esta sensación de lo afortunados que somos todos los que no vivimos esa serie de situaciones en la infancia o en la adolescencia, y somos personas que no estamos cargando un estigma como el que ellos están cargando. O sea, si lo decía ahí, ¿no? Si yo vivo en un entorno de violencia, con padres adictos, con violencia en el hogar, con violencia en la comunidad, con adicciones que perturban la convivencia natural de una casa, con una serie de cosas y con cercanía con el crimen, con la delincuencia. Uh-huh. Al final no tienes la posibilidad de tomar decisiones distintas que no sea participar de eso mismo. Si es lo único que conoces. Sí, es lo único que conoces. Entonces, yo creo que los que tuvimos una infancia distinta, al final de cuentas somos afortunados, ¿no? Sí. Si alguien que nos está escuchando está pensando justo en emprender algún proyecto social, ¿cuál sería alguno de los consejos que le podrías dar? No sé si consejos, pero algo que he aprendido yo es que los proyectos que surgen de ideas geniales normalmente son proyectos de relumbrón. ¿Cómo? Te lo digo de nuevo. Los proyectos que
que surgen de ideas geniales normalmente son proyectos que tienden a lo mediático, pero que no tienen impacto social. Ok. Yeah. A ver si me había entendido. Sí. Son proyectos que pueden... No sé, hay muchos en Tijuana, no quiero quemar a nadie. Sí. Pero proyectos que hacen mucho ruido y que no tuvieron un proceso adecuado para llegar a la implementación. Sí, claro. Un diagnóstico, un involucramiento, un diseño con metodología. No quiere decir que lo hagan solo profesionales, quiere decir que lo hacen personas que se interesan porque sus proyectos sean a más largo plazo. Uh-huh. No tiene que ser un implementador con 3 maestrías y 5 doctorados. O sea, uh-huh. Tiene que ser un implementador con la sensibilidad necesaria para saber que no lo sabe todo y que necesita acercarse a la comunidad y ver qué siente, qué tiene, qué no tiene, qué necesita. Pero darse el tiempo. O sea, tú puedes llegar a una comunidad y decir, pues, no sé, un ejemplo más claro, puedes ser un político en campaña y llegar a Casa de las Ideas y decir que una propuesta de campaña va a ser poner 20 casas de las ideas en Tijuana. Uh-huh. Yo no sé si 20 casas de las ideas en Tijuana sean necesarias. Yo lo que sé que es necesario es que en cada una de las regiones de Tijuana, de las zonas de Tijuana, hay que hacer diagnósticos para saber qué necesitan. Uh-huh. Y a lo mejor necesitan una casa de las ideas, a lo mejor no. Por otra cosa. Para algo a la medida, ¿no? Exactamente. Okay. Sí me expliqué. Sí. Y si alguien, por ejemplo, al escuchar tu programa y lo que es Casa de las Ideas, le gustaría ayudar de alguna manera, ¿se puede? Sí, por supuesto. No tenemos programas específicos de voluntariado como tal, con paquetes A, B y C, uh-huh. Pero la gente que se acerca con nosotros puede participar de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos un campamento de verano dirigido a pequeños, okay. Niños entre los 6 y los 12 años, donde siempre tenemos necesidad de voluntarios para trabajar con los niños. Son 3 semanas en el verano, okay. Donde tenemos 5 años haciendo el campamento y siempre se ha resuelto con voluntarios. A veces con más, a veces con menos, a veces los voluntarios con más carga de trabajo que otros años, pero okay. Siempre se ha resuelto con voluntarios. Súper bien. No necesitas estar todo el año con Casa de las Ideas. Si quieres participar en este programa, te requiere 3 semanas y a lo mejor 1 o 2 días más al año. Okay. Son 4 horas en la mañana. Okay. Otro programa es el programa de talleres. En algunas ocasiones, algunos talleres necesitan apoyo adicional y lo hemos resuelto con prestadores de servicio y con voluntarios que van y apoyan a los talleristas con el cuidado y manejo de material, con el cuidado de los niños y el manejo de materiales para los talleres. Okay. Por ejemplo, el taller de artes plásticas tiene un promedio de 20-25 participantes, niños alrededor de los 10 años, que necesitan pinceles, pinturas, lienzos, papel, crayolas, okay. Plastilina, yeah. Etcétera, etcétera. Y los voluntarios ayudan a estar ahí surtiendo todo este material para los niños. Okay. Y pues cosas más grandes o cosas más para otro tipo de voluntariado puede ser desde apoyarnos en conseguir fondos y financiamientos para programas. Ok, súper bien. Bueno, me voy a pasar a la sección como de preguntas más concretas. Uh-huh. Tú decides qué tan larga o corta quieras decir la respuesta. Actualmente, ¿qué proyecto o tema es algo que te da mucha curiosidad y que te quita el sueño? Me quita el sueño un proyecto nuevo en el que estamos apenas iniciando, que se llama Hop Truck, que es un programa de es un programa para trabajar con jóvenes en riesgo alto y crítico, y que en este programa los capacitamos en cocina con una alianza que tenemos con el Culinary Art School. Okay, luego bien. Trabajan 3 meses en un food truck que se llama Hop Truck. Okay. Y al final de este programa se vinculan con una empresa
restaurantera para trabajar. Después del Hope Truck, ¿se van con la empresa? Sí, exacto. Y es un programa de reinserción social, reinserción laboral. ¿Ya está en marcha eso? Ya está en marcha. Es un proyecto que, si bien nosotros acercamos a Tijuana, nos estamos involucrando ya con la responsabilidad de la administración apenas ahora en diciembre, pero ya va en la 4ª generación. Siempre hemos estado cerca y hemos sido uno de los principales proveedores del acercamiento con los jóvenes, pero ahora ya es totalmente de nosotros. Y es un proyecto que no es fácil y tiene así como muchas necesidades muy particulares que no tiene que ver con la promoción cultural y con la gestión cultural. Totalmente diferente. Y que me preocupa, ¿no? Sí, está muy padre. ¿Dónde está ubicado por si alguien se interesa en ir a consumir? Estuvo, okay, y te platico por qué. Estuvo hasta noviembre en zona gastro, que estaba en la zona centro, pero cierra este lugar. Y para moverlo, pues se nos complicó por todo el tema de los permisos y todo esto. Lo guardamos en el mes de noviembre en un lugar, en un estacionamiento. Y ya un día antes de recogerlo para llevarlo a Casa de las Ideas, nos robaron todos los utensilios. Entonces estamos ahorita comprando todo y lo vamos a abrir a principios de enero. Okay. En Casa de las Ideas. Ahí mismo en Camino Verde. Qué padre. Hicimos un micro estudio de mercado. Okay. Y adaptamos el menú. Y creo que ahí puede funcionar. Súper bien. Y qué mala onda. Igual también las personas que escuchan pueden apoyar de alguna manera para comprar esos utensilios, ¿o ya está ahorita resuelto? Sí, por favor. Sí. Nos dejaron refrigeradores, congelador, freidora, pero se robaron todos los utensilios pequeños. Okay. Sartenes, tenedores, cuchillos, licuadora, una plancha pequeña. Okay. Se robaron 30, 40 cosas. Qué mala onda. En toda tu trayectoria, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado. No se me ocurre ninguno. Bueno, el mejor consejo que te han dado. El mejor consejo en trayectoria... ¿En toda mi vida o en trayectoria laboral? En toda tu vida. En toda mi vida... Ajá, que sí te funcionó este consejo, pues. En toda mi vida... Yo creo que... Uno de los mejores consejos que me ha dado... No sé si es consejo, pero un comentario que me hizo mi papá. Uh-huh. Mi papá y mi mamá ya fallecieron. Y mi papá siempre es un referente para mí. Mi papá era electricista, tenía un oficio noble, era bueno en su trabajo, lo quería mucha gente, lo seguía. No tenía como la gran preparación académica ni nada de esto, pero realmente no le hacía falta, era una gran persona. Y un día, siendo yo todavía muy chico, andaba en motocicleta. Y un día me dijo por qué no se preocupaba él porque yo anduviera en motocicleta. Mientras que mi mamá y todo el mundo se preocupaba. Uh-huh. Y me dijo que él no se preocupaba porque él me conocía y sabía lo responsable que era y que siempre me preocupaba por hacer mejor las cosas. Y que si me había planteado andar en moto, iba a ser un muy buen motociclista. Okay. Entonces, que eso lo tenía tranquilo. O sea, como la confianza que tenía. Confianza que depositaba en mí. Y entonces, cuando a mí se me botaba la canica y quería acelerones y levantar la moto y correr a 150 millas por hora, me acordaba de esas palabras y le bajaba 2 rayitas. Mira, no sé cómo funciona. Tuvo hizo psicología conmigo. Sí, qué padre. Y por último, Tico, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita es una frase nada alentadora. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué es tu frase favorita? Porque me gusta mucho la ironía. Okay. Mi frase favorita es: nada está tan mal como para que no pueda estar peor. Ok. La usé en un cortometraje
que se llama La Ciudad Sin Horizonte, que te platicaba antes de que empezáramos a grabar. ¿Es el que está en YouTube? Está en YouTube. Que lo pueden ver cualquier persona entonces. Está abierto, La Ciudad Sin Horizonte, Tico Orozco, y aparece. Hay 2 versiones, las 2 son iguales, nada más que una se parte en parte 1 y parte 2, se parte en 2, y la otra está completa con menor calidad. La subimos hace 9 años y YouTube no aceptaba archivos tan grandes. Súper bien. Pues bueno, Tico, pues muchísimas gracias por darte el tiempo de hecho, estamos justo a tiempo porque ya te vas a tener que ir. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Te escucharé. Muchas gracias por escuchar mi podcast Potencializa. Si te gustó el episodio, puedes apoyarnos dejando una calificación en alguna de nuestras plataformas. Recuerda, la recomendación de boca en boca es nuestro mayor impulso para seguir creando contenido. Gracias.